Un drama que revela el carácter misericordioso de Dios. En el Evangelio según San Juan 15 del 11 al 32 se encuentra nuestro texto básico. La ocasión que propició esta hermosa joya bíblica la encontramos al principio del capítulo 15 del Evangelio según San Lucas. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Lucas 15, 1 y 2. Esta crítica de los escribas y fariseos dio lugar a que Jesús narrara tres hermosas parábolas: la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo, de las cuales vamos a meditar en la tercera. Mantengamos las Biblias abiertas en Lucas 15 del 11 al 32. Quiero compartirles lo que Dios me permite observar en este precioso pasaje de las Sagradas Escrituras. Jesús comenzó diciendo: un hombre tenía 2 hijos. Lucas 15, 11. Por el contexto, podemos notar que estos 2 hijos representan a 2 tipos de personas: los publicanos y pecadores mencionados en el versículo 1 eran personas que cometían pecados escandalosos: adulterio, fornicación, robo, alcoholismo, etc. 2. Los fariseos y los escribas mencionados en el versículo 2 eran personas que cometían pecados refinados, entre comillas: autojustificación, orgullo, vanagloria, egoísmo, pecados mentales, etc. Un hombre tenía 2 hijos, dice Lucas 15:11. Así que, básicamente, los protagonistas de esta narración de Jesús son 3. El joven que decidió vivir a su manera y se alejó del hogar. El Padre maravilloso que representa al Dios de la Biblia. Y el hijo que permaneció en el hogar pero con una actitud equivocada. El joven que decidió vivir a su manera y se alejó del hogar. Es la primera parte. Dice la Biblia en Lucas 15 del 12 al 13. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Este joven era egoísta. Ni por un instante se detuvo a pensar en los planes o deseos de su padre. Él solo pensó en sí mismo: Padre, dame la parte de mis bienes que me corresponde. Su egoísmo no le permitió ni siquiera percibir el profundo dolor que le causaba a su padre. Inciso B. Este joven era insensato. No tenía ni la más remota idea de lo que era administración. Su herencia podía duplicarse o triplicarse si permanecía en las manos de su padre. Pero este joven era un insensato que prefería vivir el momento. Era de esas personas que gustan de beber toda su vida de un solo trago. Su insensatez no le permitía ser previsor. No pensaba en el futuro. No dejó nada. Juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Tampoco valoraba la herencia recibida.
y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Este joven, inciso C, este joven sufrió las consecuencias de su mala decisión. Número 1, el placer y la diversión se le convirtieron en hambre y miseria en aquella provincia, entre comillas. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, según Lucas 15:14. Número 2, su orgullo fue a parar al fango de un chiquero, porque dice Lucas 15:15, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Número 3, su necesidad llegó a ser mayor que la de los cerdos, a los cuales abominaba. ¿Por qué? Porque dice Lucas 15 y 16, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Inciso D, este joven representa hoy a las personas que viven a su manera. Inciso 1, la gente que vive a su manera también es egoísta. Los hombres y mujeres de hoy viven a su manera y también han decidido tomar todo lo que Dios les ha dado para irse a vivir lejos de Él, lejos de sus propósitos, lejos de su autoridad, lejos de sus principios, lejos de sus mandamientos, lejos de su voluntad. ¿A qué adolescente, joven o señorita que anda en busca de placeres y diversiones le interesa saber cuáles son los propósitos de Dios para su vida? ¿A qué persona entregada al estudio, al trabajo o a los negocios le importa pensar en los planes o en los deseos de Dios? ¿Cuántos hombres o mujeres piensan en la voluntad de Dios cuando tienen la oportunidad de disfrutar unos momentos de placer fuera del matrimonio? La gente de hoy que vive a su manera tiene mucho parecido con este joven que decidió vivir a su manera y se alejó del hogar. La gente que vive a su manera, inciso 2, también es insensata. Hombres y mujeres son malos administradores de la parte de los bienes que Dios les ha dado. Vida, salud, fuerzas, juventud, intelecto, talentos, recursos económicos. No entienden que todo eso bajo la autoridad de Dios les rendiría más que usándolos según sus caprichos. Igual que el joven que decidió vivir a su manera y se alejó del hogar, los hombres y mujeres de hoy tampoco valoran lo que Dios les ha dado y lo derrochan. Inciso 3. Pero la gente de hoy también sufre las consecuencias de su mala decisión de alejarse de Dios. Lejos de Dios, el placer y la diversión se convierten en miseria, porque el sistema de vida sin Dios establecido por la naturaleza pecaminosa de los hombres no sacia el hambre del corazón humano. Aquel joven no valoró el privilegio de vivir bajo la autoridad de un padre amoroso. Su mal concepto de la libertad y las mieles del placer y la diversión lo deslumbraron y creyó ser feliz en aquella provincia donde su padre no gobernaba. Lo mismo pasa hoy.
La gente que es atraída y seducida por un mal concepto de libertad, amor, alegría, riqueza y gloria, pero lejos de Dios nunca podrá encontrarse la verdadera libertad, ni el verdadero amor, ni la verdadera alegría, ni la verdadera riqueza, ni la gloria genuina. Lejos de Dios solo hay esclavitud, engaño, frustración, miseria, humillación y un profundo vacío. En segundo lugar del mensaje, el Padre maravilloso que representa al Dios de la Biblia. ¿Cómo es Dios? Solo la Biblia responde correctamente esa pregunta. En este pasaje bíblico podemos aprender varias cosas sobre el carácter de Dios. Inciso A. Dios enseña al ser humano a vivir con libertad y con responsabilidad. Algunos piensan que Dios es un ser manipulador, pero en este pasaje lo vemos como un padre perfecto y sabio que enseña a sus hijos a vivir con libertad y con responsabilidad. El Dios de la Biblia es un Dios que nos permite aprender de nuestros propios errores. La Biblia dice: un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino a una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar sus vientres de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Lucas 15, del 11 al 16. Su perfección le permite a Dios dejarnos vivir de esa manera. Este padre dejó que el joven aprendiera por sí mismo y le permitió irse lejos del hogar. Un padre humano no podría actuar exactamente igual con sus hijos, otorgándoles tanta libertad, porque su imperfección y su falta de sabiduría le impedirían saber con exactitud cómo tratarlos. Sin embargo, si iniciamos o mantenemos una comunión con Dios, es decir, con el Señor, los padres podemos tomar ejemplo de Dios. Inciso B. Dios bendice y cubre a los que están bajo su autoridad. El padre obró condescendientemente con su hijo menor y le entregó su herencia, y el joven se fue lejos a una provincia apartada. Obviamente, al independizarse de la autoridad de su padre, dejó de estar bajo su cobertura. Pero aquellos que quedaron bajo la autoridad del padre de familia seguían gozando de las bendiciones del hogar. Con esto Jesús nos deja ver que Dios no es un tirano. Él es el Rey. Él es el Todopoderoso, pero nunca abusa de su poder. Por eso, si alguien quiere tomar la vida, la salud, los recursos y las demás bendiciones que Él le ha dado y quiere vivir lejos de su autoridad, Él lo permite. Claro está que aquellos que se alejan de su autoridad también se alejan de la comunión con Él y de todos los privilegios que esa comunión conlleva. ¿Y qué pasa con los que viven bajo su autoridad? Escuchémoslo de parte del mismo joven que decidió alejarse del hogar. Dice la Biblia en Juan 15, 17. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí
perezco de hambre. Esta misma enseñanza la encontramos en otra porción de la Biblia, en Salmos 91:1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Lógicamente, ¿qué va a pasar con el que no habita al abrigo del Altísimo? Inciso C. Dios se regocija cuando perdona, no cuando castiga. Dios no disfruta castigando al pecador. Lo que Él disfruta es que el pecador vuelva a Él para ser perdonado, porque el Dios de la Biblia es misericordioso. En Lucas 15, del 20 al 22, dice: y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó, y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Lucas 15, del 20 al 22. Dios no es ese gran policía del cielo que se mantiene espiando nuestras vidas y que siempre está enojado con el pecador. Es cierto que la santidad y justicia de Dios nos hacen aborrecibles ante su presencia porque somos pecadores. Pero hay que recordar que Dios resiste a los pecadores soberbios, pero da gracia a los pecadores humildes. Y en esta parábola Jesús está destacando el carácter misericordioso de Dios ante un pecador arrepentido, y lo presenta no como el juez, sino como el padre que celebra el arrepentimiento de un mal hijo. Él dice en Lucas 15, del 23 al 24: y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Un padre común y corriente tal vez hubiera dicho: ya ves que yo tenía razón, te lo dije. ¿No que eras muy inteligente y que no necesitabas de mí? ¿Dónde están tus amigos ahora? ¿Por qué no los buscas a ellos y les pides que te ayuden? Pero fijémonos bien en la actitud del padre de la parábola. Respetaba la necia decisión del hijo insensato que menospreció sus privilegios del hogar, pero se mantenía atento al camino. Por eso lo vio cuando aún estaba lejos. Corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Ninguna palabra de reproche salió de sus labios, ni disfrutó de la humillación del joven que reconocía su necedad y su pecado. Aquel joven decía: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. En vez de humillarlo, lo hizo sentirse cómodo y hasta con dignidad. Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. No cualquier vestido, sino el mejor vestido, y un anillo para honrarlo, y calzado para distinguirlo de la servidumbre que andaba descalza. En tercer lugar, veremos el hijo que permaneció en el hogar con una actitud equivocada. Tercera parte del mensaje. Cuando se habla de esta parábola, pocas veces se menciona la actitud del hijo mayor,
Pero Jesús mencionó a este otro hijo porque representaba a otro tipo de personas entre los judíos. Jesús estaba dando una lección a los escribas y fariseos, y la actitud del hijo mayor representaba perfectamente el carácter de ellos. Eran personas religiosas con un grado de moral admirable, con una conducta intachable a los ojos de los seres humanos, pero que tenían un corazón que no agradaba a Dios porque era un corazón sin misericordia. El hijo mayor no era mejor que el menor. Es cierto que él no pidió su herencia, ni la derrochó, ni se alejó físicamente del lugar. Pero observemos cómo era. Dice la Biblia en Lucas 15 del 25 al 28. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Inciso A. El hijo mayor era egoísta. La Biblia dice en Lucas 15 del 25 al 28, entonces se enojó y no quería entrar. Era egoísta con su hermano que había sido bien recibido, con los siervos que disfrutaban de aquella celebración, con su propio padre que ya no sufría por la ausencia del hijo menor. Inciso B. El hijo mayor carecía de misericordia. La Biblia dice en Lucas 15, 29, primera parte y versículo 30. He aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. En su concepto, el hijo menor debió ser totalmente rechazado o recibido como un esclavo. No entendía cómo era posible que el padre perdonara tanta ofensa. El hijo mayor pedía justicia. Ni en su mente ni en su corazón cabía la idea de la misericordia para los pecadores. El hijo mayor aborrecía a los pecadores. Inciso C. El hijo mayor era esclavo de la amargura. Dice: he aquí, tantos años te sirvo. Fácilmente puede notarse que en su corazón no había gozo. Servía a su padre por obligación, o tal vez por miedo, o quizás buscando algún reconocimiento, pero no por amor. No por amor, porque no se alegraba por los mismos motivos de su padre. No por amor, porque no se alegraba por los mismos motivos de su padre. Era envidioso, porque dice: nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Yo creo que lloraba al decir todo esto. La única diferencia entre el hijo mayor y el hijo menor es que uno se alejó del hogar y el otro permaneció.
pero su permanencia solo fue física, porque su corazón estaba muy lejos de ser conforme al corazón de su amoroso Padre. Su amargura no le permitía disfrutar de las bendiciones del hogar. Leamos cómo reclama en el versículo 29. Nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. No tenía razón, porque en el versículo 12 leemos, y les repartió los bienes. Mientras el hijo menor recibió una tercera parte de la herencia, al mayor le correspondían 2/3 partes de todos los bienes de su padre. El hijo mayor tenía más alto concepto de sí que el que debía tener. Veamos cómo dice el versículo 29. No habiéndote desobedecido jamás. Es posible que un muchacho crezca hasta llegar a ser hombre sin ser culpable de ninguna desobediencia. No. Él había olvidado que también había necesitado muchas veces del perdón de su padre. Había perdido toda conciencia de transgresión. Era sereno y prudente, muy correcto y tal vez muy bien portado, pero se nota que era egocéntrico y muy satisfecho de sí mismo. Inciso E. El hijo mayor representa hoy al tipo de gente cuyo número será mayor en el infierno. Jesús dijo a la gente religiosa de aquellos tiempos: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Mateo 21:31. El hijo mayor representa en la parábola a los escribas y fariseos. También representa a los que hoy se hacen llamar cristianos, pero no disfrutan de todas las bendiciones que Dios ha puesto a su alcance. En general, Jesús dibuja a aquellas personas que piensan que por su buena conducta o por sus buenas obras o por su fidelidad a una religión son menos pecadoras que otras. Es el tipo de personas que no cometen pecados escandalosos como adulterio, alcoholismo, prostitución o cosas parecidas, y por eso piensan que son mejores que los demás. Su carácter es similar al de los escribas y fariseos. Jesús dijo que eran como tumbas blanqueadas por fuera, pero llenas de corrupción por dentro, que lavaban el vaso por fuera y lo dejaban sucio por dentro. La persona que se autojustifica es como el hijo que permaneció en el hogar, pero con una actitud equivocada. Egoísta para otorgar perdón, carente de misericordia y de benignidad, exige castigo para los demás. Esclava de amargura, se queja de todo y de todos, no valora lo que tiene, envidia a aquellos que son objeto de la misericordia de Dios, carece de gozo. Y lo peor de todo, lo que realmente podría llevar al infierno es que no reconoce que también comete pecados y por eso no se arrepiente, y sin arrepentimiento no hay perdón. En resumen, la parábola del hijo pródigo es un drama que revela la naturaleza pecaminosa de los seres humanos y el carácter misericordioso de Dios. Aquel joven que decidió vivir a su manera y alejarse del hogar cometió un gran error. Fue egoísta e insensato y sufrió las consecuencias, pero volvió en sí. Es necesario despertar del engaño. La necesidad lo ayudó a valorar las ventajas de vivir bajo la autoridad de su padre.
Él dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Tuvo un cambio en su manera de pensar. He pecado contra el cielo y contra ti, dijo. Tuvo un cambio en el concepto hacia su padre y hacia sí mismo, porque dijo: ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Ya no era el arrogante que pensaba que lo merecía todo. Él dijo: hazme como a uno de tus jornaleros. Pero no se conformó solamente con tener buenas intenciones, y levantándose vino a su padre, dice la Biblia. Ese cambio de pensamiento que incluye acción se llama arrepentimiento y es indispensable para ser perdonado. Número 2, entonces el Padre maravilloso de la parábola, que representa al Dios de la Biblia, que le había enseñado a vivir con libertad y con responsabilidad, que bendice y cubre a los que viven bajo su autoridad, pero que no se olvida nunca de aquel que se aleja, vio al hijo menor desde lejos y corrió a su encuentro y lo abrazó y lo besó y lo vistió para que se sintiera cómodo y con la dignidad de un hijo. Y se regocijó y ordenó que se hiciera una gran fiesta para celebrar el regreso de aquel hijo. Porque mi hijo, dijo, mi hijo muerto era ya revivido. Se había perdido y es hallado. Lucas 15:24. Y la casa se llenó de alegría, y la música se oía desde muy lejos. Y entonces aquel joven que había ido tan lejos en busca de celebraciones, de fiestas y de alegría, aprendió que la verdadera fiesta, la verdadera celebración y la verdadera alegría estaba en la propia casa de su padre, que antes había menospreciado. Esa historia puede repetirse hoy si usted despierta y reconoce que lo que ha estado buscando lejos de Dios, solo en Dios lo puede encontrar. Le invito a venir hoy a ese Padre maravilloso, a ese Padre celestial que le ha estado esperando. No importa que sea cristiano o que dirija un ministerio. Y número 3. Para terminar, y aquellos que son como el hijo mayor, que no se consideran pecadores, también podrían ser perdonados si se arrepienten. Dios también es misericordioso con la gente que se autojustifica. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Lucas 15:28. También las personas que se autojustifican pueden ser perdonadas si reconocen que han pecado. La Biblia dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Romanos 3:10. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Si usted es de las personas que no cometen pecados escandalosos, recuerde que también es pecador, pero también para usted hay esperanza. Así como el padre de la parábola salió y le rogó al hijo mayor que entrara a la fiesta, así también Dios le llama esta noche. La Biblia dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Romanos 10:13.